para que veáis su solvencia intelectual y que os creáis todo lo que os va a contar luego. Es doctor en Filología por la Universidad de La Rioja. Es profesor de secundaria, fue presidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica de ALEP. Ha realizado diversos trabajos de dramaturgia y dirección de escena con gran éxito de crítica y público. Y también ha publicado diversos artículos académicos sobre el teatro del siglo de oro. Es investigador agregado del IER y actualmente presidente del Ateneo Riojano. Si no fuera yo el que presentara a Jesús, sino que fuera el Papa Francisco, es posible que al presentarlo a otra persona diría: este es Jesús Murillo, heredero del gran Carlos. Se ha ido para no escucharlo. Bien, ahora nos va a hablar de Diego Ortúnez de Calahorra. En el siglo XVI todavía estaban bastante de moda los libros de caballería, luego ya iría decayendo. Los libros de caballería es curioso porque iban por sagas, como en las películas de ahora, o algunos libros, la saga del Padrino, la saga del caso Bourne y compañía, o la saga de la Guerra de las Galaxias. Pues también los libros de caballería iban por sagas. Una saga muy conocida de la que nos va a hablar Jesús, uno de los autores de alguno de sus libros es Diego Ortúnez de Calahorra. La saga se llamaba Espejo de Príncipes y Caballeros, pero unas décadas antes hubo otra saga, Espejo de Caballerías, que se menciona en el Quijote, y se menciona de forma muy expresa y muy... es en el capítulo 6, cuando hay ese recuento tan erudito y tan jocoso de la biblioteca de Alonso Quijano el Bueno. Van expurgando la biblioteca y hacen un simulacro, una parodia de Auto de Fe, que es despiporrante. Van sacando uno a uno los libros, los van leyendo, los van juzgando de forma sumaria y los condenan a la hoguera, los queman o los salvan, los llevan al cielo, a la biblioteca de nuevo. Y me he puesto por aquí... tomando el barbero un libro, dijo: este es Espejo de Caballerías. Yo conozco a su merced, dijo el cura. Ahí anda el señor Reinaldo de Montalbán con sus amigos y compañeros, más ladrones que Caco y los 12 pares, con el verdadero historiador Turpín. Y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Boyardo. Así que en ese auto de fe, esa parodia de Auto de Fe, en el que por supuesto el brazo ejecutor es el ama, que es la que lleva los libros a la hoguera, porque la Inquisición ya sabemos que no se manchaba con sangre las manos. Se inventan, aparte del cielo y el infierno, acaban diciendo: digo en efecto que este libro y todos los que se hallaren que tratan de estas cosas de Francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer de ellos. Es decir, unos van a la hoguera, al infierno, otros van al cielo y otros se dejan en un pozo seco en el purgatorio hasta ver qué se hace de ellos. Bien, después de este auto de fe en el que de los 300 libros que componían la biblioteca de Alonso Quijano el Bueno se salvan apenas 30, vemos que Cervantes tenía en alguna estima esta saga de los príncipes de Espejo y Príncipes de Caballeros y Espejo de Caballerías, porque utiliza mucho la imagen del caballero como espejo, como referente, algo en el que mirarse y como espejo a imitar, como referente moral y como referente de su actitud ante la vida, etc. Hasta el punto de que continuamente en el Quijote se habla de Don Quijote como espejo y como continuamente, una de ellas por coger al azar casi. En esta, capítulo 9, dice:
Es el narrador el que habla. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega. Continuamente se refiere a Don Quijote como espejo de la caballería y como personaje en el que mirarse y al que imitar. Pero claro, el Quijote es un libro de humor, pero es absolutamente desternillante. Si no lo habéis leído, en cuanto lleguéis a casa tenéis que cogerlo y empezar a leerlo. Porque claro, Don Quijote es el espejo en el que mirarse, pero es tanto el gusto que le coge Cervantes a esa imagen del espejo, que Rocinante también es espejo. Y tenemos en el capítulo 49... Sí, esto es cuando vaya, al final de la primera parte, que van ya para casa metido en una jaula, lo llevan encerrado a la casa. El hombre se cree que va encantado, pero le entran ganas de hacer aguas mayores, con lo cual dice, no he leído yo en los libros de caballería que los que van encantados tengan ganas de hacer aguas mayores. Con lo cual sale de la jaula para hacer sus cosas y ya aprovecha para muy tierna y muy cariñosamente acariciar a Rocinante, con el que lleva muchas aventuras vividas, y le dice al oído: aún espero en Dios y en su bendita madre, flor y espejo de los caballos, que presto que hemos de ver los dos cual deseamos, tú con tu señor acuestas y yo encima de ti ejercitando el oficio para el que Dios me echó al mundo. Y le dice flor y espejo de los caballos, o sea que no solamente el caballero es espejo en el que mirarse, sino que Rocinante es espejo de los caballos, y el despiporre de Cervantes, que tiene un sentido del humor, nos lleva a que no solamente el caballo y el caballero son espejo en el que mirarse, sino que cuando estamos ya en la segunda parte del Quijote, estamos ya en Sancho está en Barataria, están cruzándose unas cartas entre la mujer de Sancho, la duquesa y demás, y al final del capítulo 52 nos dice el narrador: retiróse la duquesa, por ser muy bueno que la aventajaba. Bien. Diole las bellotas que le había dado Teresa y un queso que Teresa le dio por ser muy bueno que aventajaba a los de Tronchón. Recibiólo la duquesa con grandísimo gusto, con el cual la dejaremos, por contar el fin que tuvo el gobierno del gran Sancho Panza, flor y espejo de todos los insulanos gobernadores. Es decir, que la imagen del espejo, que es una imagen medieval de los caballeros, como referencia laica, porque los mortales nos tenemos que fijar en los santos, y esta referencia laica, que son los caballeros andantes, que son espejo en el que mirarse. Y aún hay otra referencia al Quijote, porque uno de los caballeros que salen, Sansón Carrasco, es llamado el caballero de los espejos. Es decir, que esa imagen de espejo, que es medieval, en el Siglo de Oro es muy recurrente, es muy utilizada, y en concreto Cervantes en el Quijote la usa reiteradamente y con bastante tino humorístico. Así que sin más, con esta breve disertación os dejo con el doctor Jesús, que nos va a hablar de don Diego Ortúnez de Calahorra. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Ateneo Riojano. Muchas gracias por acompañarnos en esta maravillosa tarde primaveral y un poco por acabar el ciclo de conferencias, el 10º ciclo. Precisamente queríamos hacer algo un poquito más especial. En primer lugar, por la puesta en escena, porque de teatro hablaremos posteriormente, y también un poco por el contenido. No perdemos los pasos de gente vinculada a Carlos V y a la monarquía hispánica, de quien se ha estado hablando en las últimas conferencias, pero sí pues, lo dejaremos un poco en cuarentena para centrarnos en otros personajes quizá un poco más desconocidos para el gran público, pero de bastante relevancia en la historia, en este caso en la historia de la literatura. Por lo tanto, de nuevo, muchas gracias, Carlos, por tus palabras, por esta introducción, y también dar la enhorabuena a la Delegación de Defensa y a Marcos, que son quienes propician estas jornadas año tras año. Ilustre
y docto senado. Como hablaremos de textos del barroco, es de obligado cumplimiento comenzar así, con ese introito, la charla. A vuestra espada no igualó la mía, febo español, curioso cortesano, ni a la alta gloria de valor mi mano, que rayo fue, donace y muere el día. Imperios desprecié, la monarquía que me ofreció el oriente rojo, en vano dejé por ver el rostro soberano de Claridiana, aurora hermosa mía. Améla por milagro único y raro, y ausente en su desgracia, el propio infierno temió mi brazo que domó su rabia. Mas vos, godo Don Quijote, ilustre y claro, por Dulcinea sois al mundo eterno, y ella, por vos, famosa, honesta y sabia. Este soneto, como ven ahí, es titulado El caballero de Febo a Don Quijote de la Mancha. Y es la primera reminiscencia del Najerilla de la que se hablará esta tarde. Se trata de la primera referencia de Cervantes al protagonista de la obra de Ortuño de Calahorra, pero no la última. Sobre ella y otras tantas volveremos en los próximos minutos, pero antes es necesario aclarar quién fue este tal Diego Ortúñez de Calahorra. En cualquier caso, cualquiera que lea el título es más críptico que aclarador. Siempre cuando se da el título de una conferencia se intenta ser lo más claro posible, ¿no? Intentar hacer un resumen de lo que se va a hablar. A mí, pues por esa formación profesional literaria y de gusto barroco, pues siempre me gusta decir las cosas sin saber de lo que se va a hablar, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos reflejos del Najerilla, esas reminiscencias, iremos viendo ahora de lo que se trata. Realmente nos encontramos, grosso modo, con esta figura, la de Diego Ortúñez de Calahorra, y con con su novela de caballerías, que es ese espejo de príncipes y caballeros, y las reminiscencias de las que iremos desglosando, las que iré desglosando a continuación, son precisamente las veces o los ejemplos más claros en los que el protagonista de ese espejo de caballeros y príncipes aparece posteriormente en la literatura española del barroco. Vale. ¿Quién fue, por lo tanto, este autor, este Diego Ortúñez de Calahorra? Lo que se sabe de su vida son precisamente los escasos datos que dejó en el prólogo de su obra a la que ya hemos hecho referencia, ese espejo de príncipes y caballeros, o más conocida como El caballero del Febo. Luego me referiré al título largo, pero a lo largo de la disertación hablaré únicamente de estos dos títulos que son más breves y los más conocidos. Bien, en cualquier caso, este personaje, este escritor, vivió en el siglo XVI y fue oriundo de Nájera, pese a que en su apellido lleve el nombre de otra ciudad riojana. Tampoco se tiene constancia, como ven en la diapositiva, ni de su ascendencia, ni tampoco de los estudios que pudo cursar en su momento. Lo que sí es seguro es que su obra, ese Espejo de Príncipes, fue publicada en Zaragoza en 1555 y está dedicada a Martín Cortés, hijo del marqués del Valle de Oaxaca, a la sazón el conquistador Hernán Cortés. Este personaje, el hijo de Hernán Cortés, Martín, aparece en el prólogo y es objeto de las alabanzas propias de los textos de esa época, convirtiéndolo, como a todo buen hijo noble que paga a sus deudos, convirtiéndolo, como digo, en un dechado de virtudes. En cualquier caso, como se advierte en la lectura de este prólogo, el objetivo de Diego Ortúñez de Calahorra no es otro que enseñar precisamente al joven Martín el ejercicio militar de la caballería, aun cuando este personaje, que contaba entonces con unos 22, 23 años aproximadamente, ya era soldado y había acompañado a su padre en algunas batallas. Con todo, el hilo didáctico de las palabras de Ortúñez de Calahorra hacen pensar que trabajó al servicio de Martín Cortés como un ayudante de cámara, como un ayo o como un consejero. Si bien es cierto que las pretensiones de convertir a Martín precisamente en un perfecto caballero, y es de lo que se trataba, y como veremos a continuación por el objetivo con el que Ortúñez de Calahorra escribe El Espejo de Príncipes, como decía, las pretensiones de Ortúñez de Calahorra de convertir a este hijo de Hernán Cortés en el perfecto caballero
no parece que no surtieron mucho efecto cuando este tomó posesión de su hacienda americana, que potenció y amplió a través de muchos, de métodos despóticos, cuando ya su padre Hernán Cortés fallece y se hace cargo él del marquesado del Valle de Oaxaca y toma toda su hacienda. Pues bueno, ahí en América sí que es cierto que pues, hace todo lo que tiene que hacer por precisamente engrandecer su patrimonio. De todos modos, y esto es quizá bastante interesante, y aunque nos desviemos un poco del objetivo de esas reminiscencias a las que haré referencia más tarde, no acaba aquí esa relación riojana, como tiene en la diapositiva, entre Diego Ortuño de Calahorra y Martín Cortés, ya que la madre de Martín Cortés, la esposa de Hernán, fue originaria de Yanguas, localidad que actualmente se ubica en la provincia de Soria. En cualquier caso, la madre, Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, la segunda esposa de Hernán Cortés, y por lo tanto, como decíamos, madre de Martín y de otros 5 vástagos que le procuró a Hernán, era hijo de Carlos de Arellano o Ramírez de Arellano, segundo conde de Aguilar de Inestrillas y señor de los Cameros, y de Juana de Zúñiga, que era hermana del segundo duque de Béjar. Es interesante también, ya que en algunas otras fuentes del momento se puede encontrar el nombre de Juana con los apellidos trastocados, y en muchas referencias de aquel momento hablan de ella como Juana de Zúñiga y Arellano. Bien, en concreto, esta Juana de Zúñiga, la esposa de Hernán Cortés, es esta figura que tienen aquí a la izquierda, y está acompañada, como veremos después, por su hija Catalina. En esta fotografía, como digo, se pueden observar esas 2 esculturas que se pueden visitar actualmente en el monasterio de la Cartuja de Sevilla, y que su primera ubicación no fue esa, sino que fue el panteón de ambas mujeres en el convento de la Madre de Dios de Sevilla, donde ambas fueron monjas y donde fallecieron. Sí que es cierto que, bueno, en principio estas 2 esculturas son las que van a estar en el panteón, como digo, pero se cambiaron por otras estatuas yacentes, y finalmente estas pues, bueno, se llevaron a la Cartuja. No lo he dicho, no lo he comentado hasta ahora, pero la principal fuente de todos estos datos y de algún otro que iré desglosando a continuación es la monografía del profesor Jesús Cáseda, El otoño caballeresco, a propósito del Caballero del Febo, a quien quiero agradecer su pormenorizado estudio sobre el autor y la obra, que es prácticamente hoy en día una obra de consulta, y que precisamente lo que hace es desgranar brevemente algunas de las cuestiones de las que hablaré a continuación, y que sirve como piedra de toque, ¿no?, para acercarnos precisamente a este otoño caballeresco. Bien, en cualquier caso, y hecho esta introducción, situado entonces a Diego Ortuño de Calahorra, he sido bastante breve en mi excurso sobre este personaje, pero es que realmente no conocemos nada más sobre él, más que los 2 datos que acabo de aportar. Por lo tanto, como pasa también con el gran autor de la literatura universal, que es anónimo, no sabemos nada de él, no nos interesa el autor, lo que nos interesa es la obra, y es en lo que nos vamos a centrar a partir de ahora. ¿Qué es, por lo tanto, el espejo de príncipes y caballeros? Como tienen ahí, hacía antes referencia a ese título más largo, Espejo de príncipes y caballeros, en el cual se cuentan los inmortales hechos del caballero del Febo y de su hermano Rosicler, hijos del grande emperador Tervacio, con las altas caballerías y muy extraños amores de la muy hermosa y extremada princesa Claridiana y de otros altos príncipes y caballeros. El título, insisto, que prácticamente es el resumen de toda la obra, por lo tanto ya podríamos de alguna forma finalizar aquí la conferencia. Como decía antes, ese es el título más largo, es el que aparece en la portada, pero sobre todo se le conoce por ese espejo de príncipes y caballeros y por ese caballero del Febo. Bien, en cualquier caso, de lo que se trata o de lo que hablamos cuando hablamos de este caballero del Febo es de una novela de caballerías. Como ya he comentado antes, fue editada en Zaragoza en 1555 en la imprenta de Esteban de Nájera. De nuevo aquí tenemos una conexión, al menos con el apellido, del impresor con La Rioja. Pero no se trata de una novela más de caballerías, sino que se trata, como apunta Jesús Cáseda, precisamente de la última novela de caballerías.
El género, en esos momentos, ya a mediados del siglo XVI, 1555, estaba ya en franca decadencia, pero este último texto tuvo una repercusión inesperada. De ahí que se hable precisamente de que es la última novela de caballerías. Curioso es también que se cierre el círculo editorial de alguna forma en Zaragoza, ya que la primera edición de la Amadís de Gaula, que es el paradigma, y esto Carlos lo sabe y lo ha estudiado muy bien, es el paradigma de esas novelas de caballerías, fue editada precisamente en 1499 en la capital aragonesa. Como decía, este texto tiene una inusitada aceptación por parte del público y en pocos años se sucedieron hasta 6 ediciones de esta primera edición de 1555 y precisamente debido a este éxito van a aparecer una segunda, una tercera y una cuarta parte. En 1581, Pedro de la Sierra escribió una segunda parte del Caballero del Febo y 6 años más tarde, en 1587, Marcos Martínez compone también una tercera parte que luego completa un año después con una cuarta, contando más aventuras sobre este Caballero del Febo. Curioso es también no solo esa, como tienen en la diapositiva, no solo esa repercusión a nivel editorial y evidentemente a nivel económico y a nivel cultural en España, sino que El Caballero del Febo también es conocida, es quizá en su momento la novela de caballerías que se produce en el ámbito hispánico más conocida en toda Europa, porque precisamente es la primera novela de caballerías que se traduce en 1578 al inglés, una traducción que hace Margaret Tyler. También, y ya en el siglo XVII, fue traducida al francés y al alemán. Tanto es, como decía, y es interesante detenerse en esto, porque cuando alguien tiene éxito en cualquier campo de la vida, no solo en la literatura, sino en otros aspectos, ¿qué es lo que pasa prácticamente, si no es automáticamente después, un poco después? Y lanzo la pregunta al público. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene una genial idea y la patenta? Que viene otro por detrás y la copia. Y sí que es cierto, no lo he puesto en la diapositiva, pero precisamente en 1576 aparece un plagio de este Caballero del Febo que firma Esteban Corbera como el Febo troyano, Febo el troyano, perdón. Por lo tanto, como veis, ya no solo se trata de esa sucesión de reimpresiones durante los siglos XVI y XVII de la obra, sino que también pues, surgen esas otras novelas paralelas, ¿no?, que pues básicamente plagian al original, en este caso de Diego Ortúñez de Calahorra. Bien, tenéis aquí esas dos portadas. Esta sería la portada de la primera edición y después esa otra que sería la de la tercera y cuarta parte, sobre las que volveré después. La obra se puede resumir fácilmente del siguiente modo. En los 3 libros que componen ese primer Caballero del Febo de Diego Ortúñez de Calahorra, lo que se narran, como ya veíamos en el título largo, van a ser las aventuras del emperador Trebacio de Grecia y de sus 2 hijos mellizos. El Caballero del Febo, que es así como se llama Febo, pero se le pone ese apelativo del caballero, y por otro lado el Caballero Rosicler. Finalmente, el Caballero del Febo se promete con su siempre amada Claridiana y se casan teniendo un hijo. Es decir, como decía antes, el resumen del título, ¿no? Final feliz, texto redondo. Más allá del hilo argumental, el título de la obra y la portada, como decía anteriormente, van a indicar la importancia y la trascendencia de estas. Espejo de príncipes y de caballeros. Y lo ha comentado Carlos, se ha hablado un poquito de ese concepto del espejo. Y es que el espejo en literatura va a ser, o es esa imagen medieval muy conocida y se emplea entonces en este momento y también durante el Renacimiento en los títulos de varias obras doctrinales. Y esto es lo que nos va a interesar después para ver el enorme éxito del Caballero del Febo. Algunas de ellas, de esas obras doctrinales, lo que van a ser es estar dedicadas a la formación precisamente del príncipe, tema importantísimo, no solo durante la Edad Media, sino también en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco también, donde esa figura del rey emperador tiene que ser un dechado de virtudes y si es un buen príncipe, ¿no?, como diría después Maquiavelo también, pues va a ser un buen gobernante. En cualquier caso, al dar este título a su novela,
hizo destacar Ortuñez de Calahorra dos cosas: los fines didácticos, por el asunto de los espejos, y la pseudohistoricidad de su libro de caballerías. ¿Por qué? Porque, insisto, está hablando de espejos. El espejo que hace reflejar la realidad. Muchas veces lo que hace la literatura es tomar ese basado en hechos reales y plasmarlo de forma literaria. Y es precisamente a través de esa analogía, de ese concepto del espejo, lo que le está diciendo al espectador de una forma más velada, ¿no? Es decir, te tienes que mirar en el espejo, pero yo lo que te estoy mostrando en el espejo no es la realidad, sino que es una pseudohistoricidad, es decir, que yo me lo he inventado, pero me sirve para que tú puedas entender lo que yo te quiero explicar. Hablamos, por lo tanto, de esa primera parte del título, del espejo. Pasamos ahora a hablar de los príncipes y caballeros. Tanto príncipes como caballeros es un término frecuente en las obras caballerescas que incluyen a todos los miembros de la corte real, los de sangre real, es decir, los propios príncipes por derecho, pero también los príncipes de sangre meramente noble, es decir, pues los marqueses, ¿no? Como es el caso, como hemos visto, de Diego Ortuñez, de Layo, de Martín Cortés, y por consiguiente también serán todos los que practicaban la caballería andante. Es decir, hablamos de príncipes y caballeros. Los caballeros son nobles, pero ¿quién se va a dedicar precisamente a poder vivir estas aventuras de caballerías? Pues los caballeros. ¿Quiénes son los caballeros? Los que van a caballo. ¿Quién tiene caballo? ¿Quién tiene dinero? Al final es una concatenación, ¿no?, de ideas, pero que está muy presente en la novela. En cualquier caso, yendo más allá, el destinatario último de la obra no es sino un adolescente. Lo decíamos antes, Martín Cortés contaba en 1555 con 22, 23 años, por lo tanto era un jovencito, ¿no?, un adolescente, si bien es cierto que para la edad de aquel momento pues podía haber tenido ya media docena de hijos también, ¿no? Pero bueno, actualmente con 22 años uno todavía sigue siendo joven, ¿no? Por lo tanto, a ese joven se dedica el espejo de príncipes y caballeros, es decir, a quien se está formando para ocupar esos puestos de responsabilidad nobiliaria, bien dentro de la monarquía, siendo príncipe rey, o en un condado, en un marquesado, lo que corresponda. Y así precisamente lo hace ver de nuevo de forma velada, como con esas ideas del espejo, en esos príncipes y caballeros, porque Diego Ortuñez de Calahorra no nombra a sus personajes al albur, sino que, evidentemente, como en cualquier texto literario, van a tener un significado y un denominador común. Y en este caso estamos hablando de dos mellizos, es decir, de dos hermanos prácticamente idénticos en muchas cosas, que son Febo y Rosicler. Si hacemos ahora, o damos la vista atrás y revisamos un poco la etimología de ambos personajes, de ambos nombres, Febo está haciendo referencia al dios Apolo. Apolo, que es el dios de la luz, pero también el dios de la belleza. Palabra de la que deriva una muy querida por la literatura castellana de estos momentos, que es efebo, ¿no? Un efebo no es otra cosa que un mancebo, es decir, un joven, un adolescente. Más allá de la edad, también estos personajes van a estar literalmente marcados por lo cortés, ¿no?, por esa teoría de la doctrina cortesana, o la cortesía, cualidad que es necesaria para cualquier príncipe también o caballero. Por lo tanto, tenemos a Febo, a Apolo, ese joven, la luz, la belleza, y por otro lado tenemos a Rosicler. ¿A dónde nos lleva esa etimología de Rosicler? Pues de nuevo a la juventud y también al color, siendo el color, ¿no?, el Rosicler, ese color rosado o suave y claro de la aurora. La edad, en este caso, de Rosicler se muestra precisamente en esa analogía por el momento del alba. El momento del alba no es el momento inicial del día, cuando pues, es la juventud, etc., ¿no?, haciendo un poco esa analogía. Por lo tanto, ya tenemos ahí los ingredientes perfectos de estos dos personajes. Tanto Febo como Rosicler nos están diciendo que son dos personajes jóvenes, una transposición de ese Martín Cortés o de cualquier lector que va a leer posteriormente esa obra. Bien, si se vuelve la vista hacia las portadas, como decía antes, la primera edición no encaja dentro de lo que es la tradición caballeresca, como si, por ejemplo, lo hace la edición de la tercera y la cuarta parte. Generalmente, el tipo de obras de las novelas caballerescas van a presentar en sus portadas un grabado del protagonista, generalmente a caballo, en una escena caballeresca, es decir, luchando
No sé si se ve muy bien, en ambos casos pasa eso, se trata de una novela de caballerías, pero bien podía ser precisamente San Millán o Santiago a caballo matando moros o cualquier otra escena bélica, ¿de acuerdo? En cualquier caso, se trata de una escena caballeresca donde este caballero, blandiendo la espada, está luchando contra el enemigo. Generalmente, como decía, esta escena se suele encontrar, la mayoría de las portadas las vamos a ver así, con un cuadrado bastante importante, pero en esa primera edición del Espejo de Príncipes y Caballeros, lo que nos encontramos precisamente es ese dibujo de ese caballero a caballo dentro de una orla circular de gusto clásico, como si fuese un espejo de mano. Realmente, en aquellos momentos, y después a lo largo de la historia, ¿no? Pues siempre en los bolsos o en los tocadores ha habido un espejo pequeño, así redondito, y es precisamente lo que nos está intentando mostrar, lo que nos está diciendo. Es decir, el espejo, lo que se está viendo es lo que aparece ahí dentro de ese círculo. De esta forma, sin duda alguna, el autor quiso destacar la intención de escribir un libro de caballerías diferentes de los de sus predecesores, cuyas portadas eran más parecidas a esta otra. ¿De acuerdo? Bien, se ha hecho referencia con anterioridad a que ese Espejo de Príncipes y Caballeros es la última novela de caballerías. Como suele pasar en el arte, la última obra de una corriente nunca suele ser la última, ya que abre las puertas de nuevas creaciones, pero sí que cierra un ciclo, haciendo de la obra, como es en este caso, algo redondo. Así ocurre con esta novela, ya que precisamente su importancia, y he ido dando alguna pincelada anteriormente, va a residir en seguir en que el Espejo de Príncipes y Caballeros sigue ese esquema caballeresco que inaugura y que después se copia hasta la saciedad con el Amadís de Gaula, pero también lleva a la máxima expresión y ese es su objetivo y la mejor baza del texto, el didactismo de esta obra. Por lo tanto, se trata de una novela, y citando a Jesús Cáseda, que se carga de moralidad contenida, buscando finalmente enlazar el utile dulci horaciano, es decir, encontrar lo dulce, lo bello, lo bonito, útil, y unir ambas cualidades en una sola cosa, con la concepción cristiana del mundo que dibuja y los temas consignas del género caballeresco que vienen del ciclo artúrico europeo. Es decir, por lo tanto, que docere et delectare, enseñar deleitando. En conclusión, se puede indicar que este Espejo de Príncipes y Caballeros, o el Caballero del Febo, ambos títulos, van a suponer el manual del perfecto caballero cortesano, es decir, de la perfecta cortesía, ¿no? Entendida en los términos de aquel momento. Esto es, en definitiva, lo que le ha granjeado ser fuente para los reflejos del Najerilla que se verán a continuación. Bueno, aquí ven que tenían en esta diapositiva las cuestiones que he ido comentando, pero lo que nos interesa, esos reflejos del Najerilla. Básicamente, lo que voy a hacer ahora es ir revisando diferentes obras que tienen como protagonista o que de alguna forma nos están hablando precisamente o son deudoras de este Espejo de Príncipes y Caballerías. Bien, como se ha señalado, el Caballero del Febo va a servir como punto de partida para la literatura posterior, y esto lo he comentado anteriormente. Así, y más allá de las continuaciones de la novela, a las que ya he hecho referencia, esas 4 continuaciones, los plagios, autores como Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca o Juan Pérez de Montalbán van a recuperar la figura del Caballero del Febo en sus obras. Aquí traigo a estos 3 autores, pero después tengo un bonus track que me he guardado en la cartera para comentarlo también de forma definitiva para cerrar un poco el círculo. En cualquier caso, podemos encontrar a este Caballero del Febo en más obras, pero estos 3 sean quizá los autores más conocidos, aunque, como digo, ese Caballero del Febo tiene una andadura mucho más prolija en la literatura del momento. No solo se circunscribe, por lo tanto, a estos 3 autores, sino que está presente en otros muchos textos. Bien, aquí tenemos a estos 3 autores, Cervantes, Calderón y Juan Pérez de Montalbán.
En cuanto a Miguel de Cervantes, la obra, evidentemente, que no podía ser de otra forma, que va a tener más relación con estas caballerías, va a ser el Quijote. Y es en el Quijote donde nos encontramos concretamente en 3 momentos con este caballero del Febo, denominado así tal cual. Aparecen 3 pasajes donde se cita, como digo, ese caballero del Febo como un caballero andante, por lo tanto, real, y un espejo en el que Don Quijote, evidentemente, se va a mirar. Modelo y ejemplo a seguir de quienes se adentran en este mundo caballeresco. Vale, tenemos aquí de nuevo ese texto al que hacía referencia al inicio de la conferencia, ese soneto al caballero del Febo a Don Quijote de la Mancha. A vuestra espada, me van a permitir, por favor, que vuelva a leer otra vez el texto. A vuestra espada no igualo la mía, Febo español, curioso cortesano, ni a la alta gloria de valor mi mano, que rayo fue donde nace y muere el día. Imperios desprecié, la monarquía que me ofreció el oriente, rojo en vano dejé por ver el rostro soberano de Claridiana, aurora hermosa mía. Améla, por milagro único y raro, y ausente en su desgracia, el propio infierno temió mi brazo que domó su rabia. Mas vos, godo Quijote, ilustre y claro, por Dulcinea sois al mundo eterno, y ella, por vos, famosa, honesta y sabia. Bien, en este soneto, en los versos preliminares de la primera parte del Quijote, un grupo de míticos héroes caballerescos elogian el libro, es decir, el Don Quijote de la Mancha, y ensalzan a sus protagonistas, cada uno de estos personajes caballerescos en un estilo adecuado a su personalidad. Y en este caso, en el del Caballero del Febo, las cualidades que nos muestra son precisamente su carácter cortesano y también su carácter moral, quien fiel a sus principios e ideas llega a despreciar un reino por lograr el cariño de su amada. Es decir, que dentro de esa tipología de todos esos príncipes, de esos caballeros en los que se tiene que reflejar Don Quijote, las cualidades que elige o las cualidades que nos dice Cervantes que tenía este caballero del Febo son precisamente ese carácter cortesano, es decir, ese amor más allá de la muerte trascendental y totalmente platónico de lo cortesano, pero también su carácter moral, ya que olvida el mundanal ruido y olvida esos reinos que puede conseguir por finalmente quedarse con su amada, ¿no? En cualquier caso, y lo ha señalado también antes Carlos, el Quijote es una obra de humor y hay que leer también estos primeros poemas en clave de humor. Conforman, por lo tanto, este y en los otros sonetos, una burla literaria en la cual Cervantes lo que va a hacer es satirizar genialmente los libros de caballerías, al ensalzar las disparatadas proezas del loco Don Quijote como superiores a las suyas propias. Amadís de Gaula, Don Belianís de Grecia, Orlando Furioso y los demás autores se convierten en otros dementes. Es decir, que lo que está haciendo Cervantes con esos poemas iniciales es no solo criticar esas novelas de caballerías, sino también hacer o ver que son o están a la altura de Don Quijote, donde todos son unos locos, ¿no? Y en consecuencia, el género literario del cual surgen se va a identificar como patentamente desatinado. Bien. Ahí. El segundo texto realiza una curiosa comparación de la obra con otras dos, quizá las más conocidas del género, como son el Amadís de Gaula y el Palmerín de Inglaterra. Tengo que darle también las gracias a Carlos porque tampoco me ha pisado mucho los textos con los que he iniciado antes su intervención, con lo que yo vengo a comentar. Y dice ese fragmento de ese primer capítulo del Quijote que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, que es Sigüenza dependiendo de la versión, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en la zaga. Bien,
El segundo texto, como decía, por lo tanto, nos está contraponiendo a dos de los principales caballeros de estas caballerías, como son el Amadís de Gaula y el Palmerín. Y, según el criterio del cura del Quijote, las dos primeras son las mejores. Sin embargo, el barbero, que en este caso está representando no precisamente a todos esos personajes doctos y letrados, sino precisamente al pueblo llano, que era a quien realmente le gustaban y le entretenían este tipo de novelas, va a preferir el Caballero del Febo. La razón nos la da, es simple y llana. El Caballero del Febo no es un personaje melindroso, es decir, no es un llorica, no es un llorón, es una persona valiente que tiene su hombría y por eso precisamente ese barbero elogia este personaje frente al Amadís o al Palmerín de Inglaterra. Ahí. Pasamos ahora a ese tercer texto que, frente a esas virtudes que ha ensalzado en el soneto y frente a esa virtud viril, ¿no?, podríamos denominar, que hemos visto que destacaba el barbero en el otro texto, ahora lo que va a hacer, en este caso Cervantes, es insistir en ese carácter humano del Caballero del Febo. Y aún hay un autor secreto y de no poco crédito que dice que habiendo cogido al Caballero del Febo con una cierta trampa que se le hundió debajo de los pies en un cierto castillo y al caer se halló en una honda sima debajo de tierra, atado de pies y manos, y allí le echaron una de estas que llaman melecinas, de agua, de nieve y arena, de lo que llegó muy al cabo, y si no fuera socorrido en aquella gran cuita de un sabio grande amigo suyo, lo pasará muy mal el pobre caballero. Ansí que bien puedo yo pasar entre tanta buena gente, que mayores afrentas son las que estos pasaron que no las que ahora nosotros pasamos. Bien, este fragmento en concreto corresponde al capítulo 15 de esa primera parte de Don Quijote, donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses. Aquí de nuevo esos yangüeses están haciendo referencia a los originarios del pueblo de Yanguas, del que era nativa la mujer de Hernán Cortés, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí otra relación bastante bien hilada. En cualquier caso, esa relación o ese carácter humano que destaca aquí Cervantes se refiere a que tanto el Caballero del Febo como posteriormente Don Quijote en alguna de sus aventuras salieron indemnes por la ayuda de los amigos, y es precisamente esta acción la que hizo de ambos personajes más humanos y cercanos precisamente a los lectores. En resumen, y por acabar ya precisamente con esta figura que ha trascendido del Caballero del Febo, de Ortuño de Calahorra, al Quijote de Cervantes: cortesanía o cortesía, negación de la egolatría, virilidad y humanidad son las características que, según Cervantes, autor del Quijote, definen al Caballero del Febo y, por tanto, al mundo ideológico de la novela de Diego Ortúñez de Calahorra. Como ven, no me he querido detener porque me interesaban más esas reminiscencias, ¿no?, y ver cómo se trata después el personaje a lo largo de la literatura. He pasado, digamos, del resumen o de contar esas historias del Caballero del Febo, pero esas cualidades sí que van a estar presentes en los próximos textos también a los que haremos referencia. Vale. Pasamos ahora de la narrativa, pasamos del Quijote al teatro y vamos a hablar ahora de Pedro Calderón de la Barca. Una de las virtudes o una de las características de la obra o de la escritura de Calderón de la Barca, al igual que de la de otros muchos autores dramáticos del Siglo de Oro, es que lo que va a hacer es descubrir América, inventar, no. Lo que hace, como hacen todos los autores, como hacen todos los escritores y escritoras, es precisamente coger lo que ya se ha escrito o tener una idea y plasmarla, evidentemente, de una forma novedosa. Y precisamente lo que hace Calderón de la Barca es, en este caso, retomar muchos personajes y muchos pasajes presentes en la literatura anterior. Insisto, no solo Calderón, sino Lope o cualquier otro de los autores del barroco. Así ocurre precisamente con su comedia El castillo de Lindabridis, escrito en torno a 1661-1663. Este texto aparece en la parte novena de comedias de Calderón de la Barca, que edita Juan de Vera Tasis y Villarroel en 1600, no lo tengo ahí apuntado, sí, en 1668 creo, no recuerdo ahora.
En cualquier caso, es interesante porque aunque el arco de tiempo en el que ponemos que concibió Calderón de la Barca la obra entre el 61 y el 63, sabemos a ciencia cierta que ya fue estrenada esta obra en 1661. No sabemos muy bien dónde, si en el Salón Dorado del Alcázar de los Austrias, o en el Salón de los Reinos o en algún otro salón del Palacio del Buen Retiro, precisamente a primeros de marzo de ese año 1661, con motivo de las fiestas de las Carnestolendas, es decir, de carnaval. Y eso va a ir muy ligado a, como veremos ahora, el desglose de la obra y por qué precisamente se concibe o se estrena en carnaval y no en otro momento. En cualquier caso, esta obra, El castillo de Lindabridis, es una de las obras calderonianas de espectáculo de tema caballeresco, pero también tiene tintes mitológicos y de enredo. Tampoco quiero hacer aquí un excurso ahora mismo del teatro del siglo de oro, del barroco, pero ya saben que hay multitud de comedias, de enredo, de capa y espada, mitológicas, autosacramentales, hablaremos también después de uno de ellos, si bien es cierto que realmente por comedia podemos entender todo, porque si no es más de un subgénero de otro, vamos a tener esas características en la obra, como pasa en esta de Calderón. Como decía, se trata de una obra de teatro, de una comedia caballeresca, pero va a tener esos tintes también mitológicos y, evidentemente, como no podía ser de otra forma, de enredo. Tenemos que tener un triángulo amoroso, porque si no, la cosa no vende. ¿De acuerdo? Bien, su trama, como decíamos, se va a basar en El espejo de príncipes y caballeros, de Ortuño de Calahorra, y es una muestra de la adaptación que realizó muchas veces Calderón al reescribir tanto los mitos y las historias del pasado. Dentro de este tipo de comedias calderonianas también se pueden destacar Hado y Divisa de Leonido y Marfisa, El jardín de Falerina o El conde Lucanor o incluso La puente mantible, que me imagino a alguno de ustedes sonará por el puente mantible de Logroño. Algo tiene que ver. Esto da para otra conferencia, igual el año que viene vemos si vamos por ahí. Bien. Entre los pasajes de la novela y la comedia calderoniana hay una larga lista de diferencias, pero al mismo tiempo podemos encontrar ciertas semejanzas. Y precisamente una de las similitudes encontradas es la trama a tres desarrollada en el triángulo amoroso entre Claridiana, Febo y Lindabridis. A su vez, ese mismo triángulo es manipulado de manera distinta en la obra de Calderón, pues el caballero del Febo no es el conductor de la acción dramática en la comedia, sino los dos personajes femeninos, y esto es de una modernidad absoluta, y aunque lo podamos pensar con el tono misógino que abarcó toda la época y la literatura del siglo de oro, de nuevo tenemos aquí, o las grandes obras de teatro escritas en el barroco tenían evidentemente como mujeres a las protagonistas, ¿no? De nuevo, insisto, aquí Calderón hace lo propio con Claridiana y Lindabridis. Esto se debe también, como decía, que tampoco Calderón va a ser el primer autor que retoma las andanzas del Caballero del Febo, ya que él a su vez se basa en otra comedia anterior de Luis Vélez de Guevara, que es El Caballero del Sol. Más allá de la historia de amor, Calderón acude al libro de Ortuño de Calahorra con la libertad que el género dramático exigía, es decir, no podemos pensar que esta comedia de Calderón, como veremos, y las de Pérez de Montalbán, lo que nos van a hacer es una traslación real de la novela ni de Ortuño de Calahorra ni de nadie, porque eso sería imposible. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una serie de motivos que va cogiendo Calderón y que los transmuta en ese código teatral, ¿no? Por lo tanto, lo que hace Calderón es fijarse en episodios específicos de la novela, desatendiendo la mayor parte del relato lineal que traza Ortuño de Calahorra. Por lo tanto, Calderón lo que hace es transformar y adaptarlo de acuerdo a sus intereses, logrando con ello una coherencia argumental nueva y una nueva obra de teatro que no suele aparecer en cuanto a la coherencia argumental, como digo, en las novelas de caballerías. Así, por ejemplo, de todos los espacios en los que se mueve el Caballero del Febo en la novela de Ortuño de Calahorra, la acción en esta comedia de Calderón queda reducida con acierto a la isla del Fauno y a los alrededores de Babilonia, mientras que la ínsula solitaria, de la que también se habla en la obra, la coloca en el Imperio de Egipto. Bien, en cualquier caso, ahí tienen la primera página de la comedia. La comedia se puede resumir de la siguiente forma, intentaré ser breve.
Hay un héroe y hay también un personaje malvado, perverso. Y la función final es una boda, pero lo que nos vamos a encontrar es una transformación y una metamorfosis de cada uno de los elementos en un mundo al revés carnavalesco. De ahí también, como decía, tener esos datos de que la obra se estrenó precisamente en Carnaval. ¿Por qué? Porque en Carnaval era el único momento donde a nivel teatral y a nivel social, durante la Edad Media y también durante el Renacimiento y el Barroco, se permitía ciertas licencias que no se podían tener a lo largo del año. En cualquier caso, ese personaje malvado va a ser un fauno, un caballero polifémico. Se enamora de Lindabridis, que es una bella princesa, que tiene un objetivo, y es que para heredar el trono de Tracia, de Trebacia, deberá casarse con un caballero que pueda vencer a su hermano Meridian en un desafío. Y este fauno vence a 3 caballeros que se van a enfrentar con este otro, que son Rosicler, Floriseo y Febo. Febo, que lucha, pero ya está casado con Claridiana. Por lo tanto, ahí tenemos el triángulo amoroso. El héroe, en este caso, o la heroína, porque va a ser mujer, que va a vencer a este fauno y que por lo tanto se va a casar o va a poder casarse con Lindabridis, va a ser Claridiana, que es la mujer de Febo, que en este caso, dentro de esa transmutación del teatro del siglo de oro, va a estar disfrazada de hombre. Lindabridis también se había disfrazado de hombre y se había enamorado de Claridiana, siguiendo, por otro lado, también el antecedente de Fiordispina en el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Con todo, si por ir hilando un poco, ahí tenemos el enredo. Claridiana no se puede casar con otra mujer. De hecho, ya está casada con Febo, que es el caballero del sol, uno de los 12 pares de Francia, como se dice en la obra. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Porque acaba con final feliz. Lindabridis va a casarse con Rosicler, que es el hermano de Claridiana. Y al salir precisamente de su propio país, también va a ser reina de Tracia, que es otro país más al este. Por lo tanto, como decíamos antes, comedia con tintes micológicos, con personajes de reminiscencias caballerescas, pero también con todo ese tono más carnavalesco o con esas dobles identidades, ¿no? Esa transmutación de personajes masculinos o femeninos en masculinos. Por lo tanto, como veis, lo que va a hacer precisamente Calderón de la Barca, más allá de coger un poco los nombres de los personajes, es ir poco más allá, sino que transmutar esa acción a esos espacios más mitológicos, ¿no? Como los que ocurrían en las novelas de caballerías. Bien, pasamos ahora al segundo autor, si les parece, que es Juan Pérez de Montalbán con esa comedia famosa. De nuevo, les pasaba, lo hemos visto, ¿no? con el título del espejo de príncipes tan largo en las comedias del siglo de oro, pasa lo mismo. Nos gusta hacer los títulos muy largos, aunque luego lo conocemos por un título más breve, ¿no? Y es lo que pasa en este caso, ¿no? Con la comedia famosa. Cuando hablamos de comedia famosa en el siglo de oro tenemos que hablar de comedia estrenada, ¿de acuerdo? Esa comedia, insisto, de Juan Pérez de Montalbán, que es Don Florisel de Niquea, que forma parte, junto con el Palmerín de Olivia y el Caballero del Febo, de un grupo de piezas que más claramente van a remitir al universo literario de la caballería de las que compone Pérez de Montalbán. El argumento, de nuevo, para que nos situemos un poco, dice así: en la comedia, Florisel se presenta disfrazado a lo francés, enamorado de la que cree su hermana, Clorinda. Ahí tenemos ahora el nudo del asunto. Ella le revela que no son hermanos, puesto que su madre había parido en el bosque a un niño con un lunar en el hombro que había sido raptado acto seguido, mientras la reina, regresando desesperada a palacio, había hallado a otro niño llevado en la boca por un león y había decidido presentar esta criatura al rey, entregando antes de morir una confesión a su hija Clorinda. De nuevo, este breve inicio del resumen es otro de los grandes recursos de la literatura del siglo de oro, no solo del teatro, sino también de la narrativa, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la española inglesa de Cervantes, esos niños que bien son separados al nacer, o que uno se pierde, o que los roban y luego se encuentran y al final, pues, final feliz, ¿no? Bien, en cualquier caso, la mano de esta última, de Clorinda, ha sido pedida por Trebacio, emperador de Grecia, cuya hermana, Briana, es prometida de Florisel, aunque, claro está, ni Florisel ni su supuesta hermana aman a sus prometidos, ya que se quieren mutuamente.
Trevacio descubre sus sentimientos cuando propone la aventura de la fuente del desengaño de amor, cuyas aguas hace que quien bebe revele sus penas de amor y, sin poder mentir, Florisel y Clorinda tienen que huir separadamente al bosque. El protagonista se arma con su escudo mágico que le permite adquirir cualquier identidad y se transforma en Trevacio. Clorinda, al encontrarlo, piensa que es su enemigo y que, con esta encantada banda que cruza mi pecho fiel, no puede llegar a mí. Así que le hiere con una flecha, desmayando por el susto cuando se entera del error. Finalmente, en la tercera jornada, Trevacio encuentra a los dos sin sentido y quiere pedir a la maga Sinestrasia que engañe a Florisel para que éste crea que su amada ha muerto, pero, ahora de nuevo otro de los elementos importantísimos de la comedia del siglo de oro, los criados, Bretón y Lucela, deshacen sus planes y los dos enamorados pueden huir juntos. Al llegar a un castillo encantado, Florisel descubre el sepulcro de Amadís de Grecia, quien le revela que es su padre, mientras que Trevacio es hijo del rey de Niquea, llevado, cuando niño, al bosque por los soldados de Amadís de Grecia, que buscaban a su hijo raptado por un león. La comedia, por lo tanto, concluye con las bodas entre Trevacio, ahora rey de Niquea, y Briana, que ya no es su hermana, y de Florisel, nuevo emperador de Grecia, con Clorinda. Por lo tanto, quizá puede ser un poco lioso, he ido un poco deprisa, pero bueno, la idea es que tenemos ahí esos enredos que finalmente se solucionan porque nadie es quien es, ¿no? A eso hay que sumarle pues, esos ambientes mitológicos, ¿no? más de lejos, ¿no? que tanto gustaban en las comedias del siglo de oro. Bien, en cualquier caso, ahí está la primera hoja de la novela. En esta ocasión, como también le pasa a Calderón de la Barca, la figura del caballero del Febo se convierte en materia literaria. De ahí que en ese trasvase de la novela al teatro, como comentábamos antes, Pérez de Montalbán seleccionase precisamente aquellos bienes folclóricos de los libros de caballerías, que es al fin y al cabo lo que le interesaba, ¿no? Los motivos para después transmutarlos al teatro. Esos nacimientos extraordinarios, esos objetos auxiliadores donados por magos protectores, gigantes custodios de lugares encantados, raptos de doncellas, etc. Todo esto no va a requerir de los espectadores un conocimiento letrado específico del texto o los textos vaciados, ya que es, por supuesto, plausible, ¿no? Y en este sentido, no solo se inspira en el Febo, sino también en otras sagas caballerescas. Al fin y al cabo, lo que recoge, en este caso, tanto Calderón como Pérez de Montalbán, es precisamente esos motivos que saben que gustan al público y los van a reformular en ese código teatral. De acuerdo. En cuanto a ese último reflejo del Nacerilla, el auto sacramental, el Caballero del Febo, cabe destacar que se trata de uno de los 5 que escribió el autor madrileño. Escrito, como todos los textos de este género, para ensalzar el misterio de la Eucaristía, de nuevo lo que va a hacer Pérez de Montalbán es recoger todos esos motivos caballerescos precisamente para este fin. De las comedias, de los textos que he comentado hasta ahora, este quizás sea el más interesante porque se conserva el manuscrito original del auto sacramental en la Biblioteca Palatina de Parma, en Italia, de donde se ha cogido esta imagen, ¿no? Como veis, pues bueno, de nuevo, los personajes que aparecen, pues el Caballero del Febo, el Emperador Trevacio, el Amadís de Gracia, Bretón, bueno, pues esos criados, etc. Antes de acabar ya con estas reminiscencias, si bien se han planteado quizá las más conocidas, no debemos olvidar también el reflejo de la obra de Diego Ortúñez de Calahorra en la poesía. De esta forma, y sin entrar en muchas consideraciones literarias del momento, cabe decir que en la segunda mitad del siglo XVI la moda precisamente de romancear pasajes de libros de caballerías todavía sigue viva. Esto es muy curioso y es muy interesante, ¿no? Porque ese producto netamente español, como son los romances, nacen precisamente de esa disgregación textual de otros textos mayores, que al final es lo que se acaba quedando, ¿no? Por lo tanto, los romances van a ser muy importantes, tanto en el Renacimiento como en el Barroco, y, como no podía ser de otra forma, nos encontramos también en este subgénero, en el de los romances, al Caballero del Febo. Bien,
De esta forma van a aparecer varios poemas sobre el caballero del Febo, como digo, a finales ya del siglo XVI, y en concreto se trata de 13 romances muy graciosos sobre el caballero del Febo que van a estar precisamente inspirados en la primera parte de la obra de Ortuño de Calahorra. Esto también es interesante, no lo he citado hasta ahora, pero tanto Calderón de la Barca como Cervantes como Pérez de Montalbán se basan en la obra de Ortuño de Calahorra, no en esa primera parte que escribe y que publica en 1555, no en las otras partes posteriores, ¿de acuerdo? Es decir, que sí que en su momento tiene ese gran auge, pero la novela real que interesa y que trasciende es la que realmente escribe en su momento Ortuño de Calahorra. Bien, en cualquier caso, como decía, aparecen esos poemas sobre el caballero del Febo que van a conformar en sí mismos un libro de caballerías en miniatura y además con la característica de estar escrita en verso, ¿no? Y es por eso precisamente quizás esa característica, ¿no? Por lo que he traído también este personaje. Bien, esta reminiscencia, perdón. Los romances, como decía, se publicaron en Alcalá en 1579 dentro del llamado Romancero Historiado de Lucas Rodríguez, una antología en la que figura una rica sección dedicada precisamente a la materia caballeresca. No solo hay materia caballeresca, sino que también hay romances moriscos, también romances castellanos, etcétera. Debido precisamente quizá a que el mismo Lucas Rodríguez, los romances se componen después de varias reediciones del libro, es decir, que no aparecen en esa primera de 1579, sino que aparecen posteriormente, y de nuevo se van a centrar en lo que nos interesa en ese momento. Lo que nos interesa es vender. Para vender lo que hay que contar son historias de amor. Por lo tanto, esos romances, como decía, se van a centrar, en la mayor de las partes, en los amores del protagonista, de este caballero del Febo, con Claridiana, en este caso la princesa de Trapisonda, y también, de nuevo, tenemos un triángulo amoroso con la mora Lindabrides. Todo ello se recoge bajo el título, como así pone Lucas Rodríguez, Historia de las grandes aventuras del caballero del Febo en 13 romances muy graciosos. De nuevo también hay que entender que estos romances sirvieron de alguna forma de inspiración a Cervantes para su Quijote. También, no solo para Cervantes y para el Quijote, sino para presenta, en este caso estos romances, un precedente a la obra de Calderón, como también lo fue la de Vélez de Guevara. En cualquier caso, y a grandes rasgos, la historia versificada del Caballero del Febo lo que condensa son algunos motivos de la primera parte de ese libro de Ortuño de Calahorra y que son los típicos del género caballeresco. El amor de la pareja cristiana obstaculizado por una mora, los celos, la ruptura y la penitencia de amores, según el consagrado esquema del amadisiano, del Amadís de Gaula, la figura de esa doncella guerrera por amor, el barco encantado, la lucha contra el monstruo, etc. Es decir, todos esos motivos que también van a estar incluidos en esos 13 romances. Sin embargo, hablamos de esa reescritura que hace Lucas Rodríguez y al no ser nueva o con ese cariz ya no va a tener esa pátina de gran literatura. En cualquier caso, esos romances, en este caso estos 13 y todos los del romancero historiado, se van a alejar de ese estilo tradicional de los romances y, entre otros estudiosos, para Rodríguez Moniño, son paciencia, dice, y cito, y no poca, es necesaria para echarse entre ojos y cerebro esos 13 romances muy graciosos, como veremos ahora a continuación con los ejemplos que traigo. De hecho, se ha calificado estos 13 romances, la crítica, como un texto hinchado, pero de un infatigable poeta. Y efectivamente, los textos lo que nos muestran es un estilo bastante rebuscado, ya como muy barroco de alguna forma, y falto de vitalidad, es decir, que no aporta y no cuenta nada nuevo. Baste, como digo, por ejemplo, el inicio del quinto romance del Febo y del 10º, como veremos a continuación. Aquí, de nuevo, tenéis esa portada, en este caso, del romancero historiado, que comparte de alguna forma esa estética del momento, pero también con ese círculo, con ese óvalo orlado, ¿no? Ahí con ese espejo o con esa luz de la historia. En cualquier caso, pensaba que los había... Ahí están, vale. Ahí, el inicio del quinto romance dice así:
Ya quería el dorado Febo su gran carro aderezar y sus feroces caballos con una vara domar, para que temblando de él obedezcan su mandar y le traigan por el cielo sin un momento parar. O sea, y son 8 versos. Ya a mí me ha costado leerlos en una primera lectura, ¿no? Ya quería el dorado Febo su gran carro aderezar y sus feroces caballos con una vara domar, para que temblando de él obedezcan su mandar y le traigan por el cielo sin un momento parar. Estamos hablando 8 versos que no tienen un punto hasta el final, hipérbato tras hipérbato. Esto, pues para leerlo sentado en casa, mal. Hay que tener mucho tiempo y un lápiz y un papel al lado para sacarle chicha al asunto, ¿no? En cualquier caso, lo mismo pasa con el inicio de ese 10º romance. Hallábase el alto Apolo muy molido y fatigado de aquella larga carrera que por el mundo había dado. Sus caballos espumantes estaban ya tan cansados que no pudieron más dar. Realmente nos está diciendo lo mismo, además, es decir, nos está dando la misma imagen, ¿no?, de ese dios Apolo, de ese caballero del Febo que ha dado la vuelta al mundo con sus aventuras, como Apolo da todos los días la vuelta al mundo con ese carro dorado con el sol y los caballos, ¿no?, que acaban todos finalmente fatigados. Bien, en cualquier caso, y ya por ir viendo un poco las conclusiones de esas reminiscencias, ¿no?, de esas imágenes poéticas del Najerilla, tenemos que tener en cuenta que precisamente la popularidad insólita de esta última novela de caballerías, de este Espejo de Príncipes, se explica teniendo en cuenta ciertos aspectos en los que la novela de Ortúñez de Calahorra, como decía, va a superar al resto de libros de caballerías. Entre ellos tiene una marcada unidad, como que casi toda la acción se relaciona precisamente con una trama central claramente distinguible, no es como otras novelas más de pasajes breves, ¿no? Y por consiguiente es mucho más fácil de leer y también de gozar. También el uso frecuente del discurso directo y del diálogo a lo largo de toda la obra hacen que sea mucho más, su lectura sea mucho más amena, y el autor, este desconocido, ignoto, Diego Ortúñez de Calahorra, también lo que hace es cuidar el lenguaje, evidentemente, y el estilo de su obra. En cualquier caso, los hechos caballerescos posiblemente se consideraban superiores a los de otros libros, y de aquí, sin duda, el comentario del Barbero en cuanto a la superioridad del caballero del Febo, ¿no?, haciendo además que el mundo aquí descrito en esta novela sea mucho más apetecible. Por lo tanto, ese discurso directo, ese exceso de diálogos, esa historia lineal con un único o con 2 personajes, Febo y Rosicler, que son los que van a estar a lo largo de toda la obra, ese lenguaje y ese estilo cuidados, nos van a hacer que esa última obra de ese gran género literario, como es las novelas de caballería, continúe el cauce, en este caso, del Najerilla y, sobre todo, el cauce de la literatura, como hemos visto en los ejemplos de Lucas Rodríguez, de Juan Pérez de Montalbán y de Calderón de la Barca y Cervantes. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Aprovechen que no llevo gafas y no veo quién me pregunta. O sea que... Sí, a ver, es lo que comentaba antes, ¿no? He querido jugar un poco en el título con la procedencia de Diego Ortúñez de Calahorra, ¿no?, al ser oriundo de Nájera, pues bueno, ver un poco cómo el río a través de ese espejo, ¿no?, de esos reflejos, cómo pues esa gran novela después acaba saliendo otra vez a la luz en estas otras obras de teatro, ¿no? Entonces así un poco, como decía antes, ¿no?, el juego del título. Pues muchas gracias, profesor. Y va a terminar y clausurar el acto don Pedro José Fernández López de Baró, delegado de Defensa en La Rioja. Bueno, buenas tardes. Durante esta 10ª edición de conferencias y en la presentación de cada una de ellas habrán podido escuchar que la Delegación de Defensa ha sido organizadora, junto con el Instituto de Estudios Riojanos, del ciclo Personajes y Hechos Ilustres Riojanos a través de la historia y el arte. Y puede que se pregunten por qué la Delegación de Defensa participa en organizar este tipo de actividades y de mi presencia hoy aquí como delegado de Defensa en La Rioja.
Una de las misiones principales que el Gobierno de España y el Ministerio de Defensa encomienda a sus delegaciones es la denominada difusión de la cultura de defensa. Y si es la primera vez que asisten a conferencias organizadas por la Delegación de Defensa, quizás no hayan oído hablar sobre la cultura de defensa. En la Ley de Seguridad Nacional se determina que el Gobierno promoverá una cultura de seguridad nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los ciudadanos. Para ello, el Gobierno de España pondrá en marcha acciones y planes que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los requerimientos de la seguridad nacional y de los riesgos y amenazas que los comprometen. El Ministerio de Defensa contribuye a la cultura de seguridad nacional con la cultura de defensa, contemplada en la Ley de la Defensa Nacional y entendida como el conjunto de conocimientos Pues la pila. como el conjunto de conocimientos que permite que las personas desarrollen juicios u opiniones sobre los instrumentos con que el Estado protege a los ciudadanos de determinados peligros, siendo las Fuerzas Armadas uno de los instrumentos más importantes. Por ello, el Ministerio de Defensa y la Delegación de Defensa de La Rioja hacen multitud de actividades cada año para mejorar el conocimiento de los ciudadanos que tienen de sus Fuerzas Armadas, acercando las Fuerzas Armadas a la sociedad como parte integrante de ellas y que se encuentran en todo momento a su servicio. Se realizan exposiciones, desfiles, obras de bandera para civiles, charlas en centros de enseñanza, conciertos de música militar, premios, subvenciones, visitas a unidades, etc. Y una más de estas actividades es impartir charlas y conferencias, en este caso para dar a conocer nuestras Fuerzas Armadas a través de los hechos históricos en los que han participado y a sus personajes ilustres. Para realizar esta tarea de difusión de la cultura de defensa necesitamos contar con el apoyo de instituciones y ciudadanos. Desde el principio de la historia de la humanidad podemos decir que siempre han existido las ideas de seguridad y de defensa entre los grupos de individuos o sociedades más o menos avanzadas según la época. Este año, el tema sobre el que hemos tratado ha sido el 5º centenario de la segunda visita y estancia del emperador Carlos V en Logroño en 1523. 6 conferencias que nos han dado a conocer el Logroño de la época, sus gentes, al propio emperador y personajes de su entorno, el motivo de su visita y la importancia que tuvo por los privilegios obtenidos para la ciudad y poner las 3 flores de lis en nuestro escudo. Impartidas por personas de sobrada acreditación en materia de historia y a quienes debemos agradecer por el tiempo y trabajo empleados en su preparación y felicitarles por el éxito de las mismas. Don José Luis Gómez Urdáñez, que nos ofreció la charla esperando al emperador, haciendo ver la importancia de Logroño en aquella época como ciudad frontera y enclave militar. Doña Isabel Murillo García, con su charla sobre la visita de Carlos V y los documentos existentes en el Archivo Municipal de Logroño sobre tales hechos. Don Sergio Cañas nos habló de la idea imperial que tenía el emperador Carlos V y su particular forma de gobernar su imperio, así como de sus 3 visitas a Logroño en 1520, 1523 y 1542. Doña María Teresa Álvarez Clavijo trató sobre la ciudad que se encontró el emperador en aquel año, un Logroño pujante y en plena transformación a todos los niveles. Don Marcelino Izquierdo Vozmediano nos dio a conocer otra faceta del emperador, quizás menos conocida, como era su gusto por la comida y la bebida, y nos habló también de algunos de los personajes que le acompañaban. Y la última, que acabamos de escuchar hoy, de Jesús Murillo Sagredo, sobre literatura, y el autor Diego Ortúñez de Calahorra, paisano nuestro, ya que dice que nació en Nájera. Agradecer también el apoyo al Instituto de Estudios Riojanos y en particular a Sergio Cañas, director del área de Historia y Cultura Popular del Instituto Riojano,
por su implicación en la preparación de estas conferencias, institución de gran prestigio en nuestra comunidad y dedicada a la investigación, promoción, difusión y divulgación de la ciencia y cultura riojanas y de sus valores desde el momento de su fundación. Al Ateneo Riojano y a su director Jesús Murillo, y aquí presente también Carlos, su antecesor, porque este año cumple los 100 años de existencia. Hay que felicitarles por ello y por dedicarlos a promover la difusión de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones en Logroño y que cede sus instalaciones año tras año para llevar a cabo estas conferencias. Agradecer también a todas las personas que han venido a escuchar estas conferencias por el interés demostrado, como ha quedado patente por la cantidad de público asistente y que demuestra el éxito de esta actividad año tras año, y ya son 10, bajo el título de Personajes y hechos ilustres riojanos a través de la historia y el arte, aunque sus inicios fueron varios años antes. Y todo ello gracias principalmente a una persona, a Marcos Gutiérrez Recio, alférez reservista honorífico y, como dice él, infante con apellido, es infante de Marina. Delegado territorial de la Asociación de Milicias Navales Universitarias en La Rioja, amante de todos los temas relacionados con la milicia y colaborador especial con la Delegación de Defensa en la difusión de la cultura de defensa. Como habrán podido comprobar durante estos días, además de organizador, está pendiente del más mínimo detalle para que todo salga perfecto. Aún no ha finalizado esta 10ª edición, que ya está preparando la del próximo año. Doy por hecho que esta actividad habrá sido de su agrado y que ha estado a la altura de lo esperado. Solo me queda darles las gracias por su presencia y reiterar mi reconocimiento para los promotores y organizadores, a las instituciones colaboradoras y a los conferenciantes y moderadores en el impulso de esta empresa, esperando que el próximo año la 11ª edición de este ciclo de conferencias tenga el mismo éxito que en las pasadas ediciones. Por último, quiero decirles que la Delegación de Defensa en La Rioja, como una institución pública más, está a su servicio para todo lo que puedan necesitar. Muchas gracias y hasta el próximo año.